Una masiva baja al sueldo de los políticos y ministros y la renuncia total al sueldo de presidente. Esa es la novedosa propuesta que acaba de anunciar el presidente electo de Perú por Perú Libre, Pedro Castillo. Y vamos a analizar un poco esta propuesta porque no se le ha dado el enfoque suficiente. También vamos a ver si es que eso significa que las propuestas de Castillo son buenas o no. Les hago un avance, ya los que hayan visto este canal lo sabrán. No lo son. Pero por el hecho de que muchas de sus propuestas sean terribles, y vamos a ver otras muy malas que está haciendo, eso no implica que haya que descartar propuestas positivas cuando aparezcan. Porque las ideas es lo que tiene que guiarlo uno, no sectores partidistas. Y cuando hay alguien, sea de un lado o de otro, en este caso por la extrema izquierda, que propone bajarle el sueldo a los políticos, a los ministros, y también renunciar al sueldo presidencial, yo creo que es algo que hay que apoyar. Y vamos a ver que lamentablemente en Perú, particularmente sectores de derecha, por oponerse a Castillo, que está bien porque tiene malas propuestas, no están considerando esto y están tratando de ignorarlo. Y yo creo que es por un tema de interés de fondo. Todo eso lo vamos a ver a continuación. Pero antes, quisiera agradecer a los suscriptores Cristian Farnaz Contardo y al suscriptor Cristian González, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Recordemos que Pedro Castillo es el presidente electo de Perú luego de una fuerte contienda judicial, una polarización bastante grande entre la corrupta candidata de la derecha Keiko Fujimori, hija del dictador Fujimori, que fue electo democráticamente pero hizo un autogolpe y que tiene una serie de cosas negativas y bastante corrupción por los fujimoristas. Y por otro lado está el otro pésimo candidato que fue el que salió electo, que es el de ahora que estamos viendo, Pedro Castillo, del partido marxista-leninista mariateguista Perú Libre. Y que una de las figuras que es muy importante ahí es Vladimir Cerrón, que él se declara así mismo como marxista-leninista también. Y es uno de los asesores principales de Pedro Castillo. Y muchos, incluso dentro de la izquierda, están tratando de sacarlo, pero ahí sigue Zorrón. Entonces eso es un contexto, son los dos candidatos, toda esta contienda, pero ya va a asumir pronto Pedro Castillo, faltan muy pocos días. Y antes de asumir, acaba de hacer un anuncio Pedro Castillo que más que electoral es un anuncio de una de sus primeras medidas, junto a otras que se quieren hacer. Y vamos a ver las que son negativas, pero quería destacar esta que es muy positiva, que tiene que ver con, primero, renunciar por completo a su sueldo. Hizo el siguiente anuncio: vamos a renunciar al sueldo presidencialista y vamos a conducir los destinos del país con el sueldo de maestro. Además agregó que en el Congreso solicitando que el sueldo de ministro y congresistas bajen a la mitad. Entonces uno de sus primeros hechos es renunciar al sueldo presidencial y proponer que se disminuya a la mitad el sueldo de los políticos del Congreso y también de los ministros. Que creo que es una muy buena propuesta. Y ojalá se replicara así. O sea, si tanto dicen, y creo que esto es un buen ejemplo, estar con el pueblo, no que el abuso, etcétera, y esto lo digo particularmente para el caso de Chile, que aquí nadie dice este tipo de cosas, ni izquierda ni derecha, bájense el sueldo a la mitad. El sueldo es altísimo, y eso es tanto en Perú como en Chile. Entonces, bueno, yo invitaría tanto a la izquierda como a la derecha a seguir este ejemplo en particular de esta propuesta a nuestros hermanos peruanos al norte, y bajarse el sueldo a la mitad para congresistas y también para ministros. Entonces es una muy buena propuesta que lamentablemente yo noto que no se está hablando lo suficiente en Perú, porque siento que es más rentable tal vez para aquellos que son de la derecha, incluso sectores libertarios, incluso de centro, atacar a Pedro Castillo porque tiene pésimas propuestas, y vamos a ver algunas muy malas que está haciendo, pero eso no implica que haya que rechazar las que son buenas, porque uno se tiene que guiar por ideas. Y si uno rechaza muchas cosas que hace Pedro Castillo porque tiene propuestas muy malas a nivel ideológico, colectivista, estatista, liberticida, pero cuando hay propuestas que no son en esa dirección, sino que son en la dirección correcta, de disminuir el gasto público, de quitarle menos dinero al ciudadano común y corriente para pasárselo al mundo parásito político, como están haciendo aquí, da igual de dónde venga, aunque venga de Pedro Castillo, esa propuesta se apoya, porque uno tiene que tener valores y guiarse por lo que es correcto, por ideas, no simplemente porque este es del lado, este es de otro y lo voy a criticar porque sí. Pero yo noto que no se habla mucho en los medios, noto que incluso la derecha peruana, que tiene mayoría en el Congreso junto al centro, no están hablando de esto, porque
Si hay algo en común en todos los países es que los políticos no se quieren bajar el sueldo. Entonces es más fácil ignorar esta noticia. Ay no, mejor no la vamos a hablar, que empezar a hacer campaña en contra. O lo otro que he visto es que algunos dicen, es que esto viene Pedro Castillo, así que tiene que ser parte de algún plan malévolo. Entonces lo vamos a rechazar. Cuando deberían decir, miran, critico todo lo otro que dice Pedro Castillo, pero esta propuesta en particular la apoyo porque hay que bajarle el sueldo a los políticos. Pero no. Silencio prácticamente completo de la derecha, del centro y casi todos los sectores en Perú que están tratando o de ignorar el tema o decir, no, es que esto es un plan de Castillo, así que rechacemos bajarle el sueldo a los políticos. Sí, sí, es parte de un plan, no me bajen el sueldo. Un poco eso. Pero eso implica que Pedro Castillo sea un buen candidato o un buen presidente, más que nada, ahora que va a comenzar. ¿Tiene buenas propuestas? No. Esa propuesta es buena. Y quiero destacarlo porque aquellos que hayan visto este canal sabrán que yo soy muy crítico con Pedro Castillo. Y ha hecho una serie de propuestas nuevas que sí hay que rechazar y son negativas. Por ejemplo, anunciaron que van a establecer una franja de precios en sus primeros 100 días. Son fijaciones de precios, no en un precio único, pero sí en un margen. Y eso ya se está haciendo ahora en Argentina con resultados que se produce escasez, desempleo, quiebra de empresas y además es sumamente inmoral porque viene el Estado, los políticos, a decir, no, tienes que poner este precio que yo te digo. Muy mal, realmente muy, pero muy mal. También tiene otra serie de propuestas que son bastante negativas, como la ley de medios. Copiando un poco la propuesta de Daniel Jadwe en Chile de empezar a crear organismos que controlen lo que dicen los medios de comunicación, no en su propiedad, sino en su contenido. Bueno, Pedro Castillo también ha empujado ese tipo de cosas. Y eso sí es muy negativo y por muchas propuestas de este estilo Pedro Castillo yo diría que era un mal candidato, muy malo y lamentablemente Perú tuvo que elegir entre un pésimo candidato de izquierda y uno pésimo de derecha. O sea, eran dos opciones que eran horribles, porque el fujimorismo también es sumamente corrupto, autoritario y con pésimos candidatos. Y por otro lado teníamos esto que era el partido marxista-leninista, que más que ser electo porque a la gente le gustaba per se Castillo, salió electo porque la gente odiaba más a Fujimori. Son las situaciones que se dan. Entonces es importante criticar todas esas otras propuestas. Pero que esas sean malas y que espero que las critiquen harto y veo que las critican, no implica que no haya que avalar, que no haya que empujar y que no haya que valorar políticas cuando son positivas. Particularmente porque, insisto, hay que guiarse por ideales. Y espero que ojalá en esta propuesta, que es buena, de reducir el sueldo, pudiera haber un consenso a nivel general, que eso es una buena posición. Porque más allá de si la gente es de izquierda, de derecha, de centro u otras posiciones, yo creo que lo que tiene el votante común de todos los sectores es que todos, más allá de si sean de un lado o de otro, odiamos mucho a los políticos y queremos que les paguen menos porque tienen muchos privilegios a costa nuestra con nuestro dinero. Después empiezan los debates de si esa plata debería ir a otras áreas de gasto estatal, por ejemplo, no sé, salud, educación, o si se deberían bajar los impuestos, o si se debería pagar la deuda internacional para no depender del Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, pero es una discusión distinta. Pero lo que sí debería haber un consenso, y yo noto que la mayoría de la población es así, aunque los políticos no quieren en general, es que hay que bajar los sueldos de los políticos y de los ministros. Y ojalá el presidente, acá lo está renunciando, me parece excelente, y no está obligado a hacerlo. Entonces esta materia en particular, bien. Pero eso no implica que haya que avalar el resto de las políticas que están haciendo, que son sumamente negativas. Y ojalá se replique esta política de baja de sueldo aquí en Chile. Miren el ejemplo de Perú. Salen a veces propuestas mucho peores que las que se hacen aquí, pero en otros casos, como en este caso, salen a veces propuestas que son sustancialmente superiores a lo que ocurre acá. No he visto a ni un congresista en Chile hacer este tipo de propuestas de bajar a la mitad el sueldo. Ningún político. Y en Perú sí. Y vino justamente de alguien de bastante estatista. Y valoro esa propuesta en particular, más allá de que crea que la mayoría de las ideas de Pedro Castillo son negativas. Pero ¿qué creen ustedes? ¿Es una buena o mala propuesta? ¿Qué les parece que algunos estén tratando de decir no, no hay que hacerlo porque lo propuso Pedro Castillo y no me agrada Pedro Castillo? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.